que confluyen en eso. Hay a granel cosas para desarrollar entonces. ¿Te me querés ir? Obvio. No, y había entrado por las dudas si había un hueco, me metía el primer diagrama en un bloque, pero lo dejaremos para mañana entonces. Dale. Lo que sí, los chicos tienen alguna consulta de eso de lo último que vos hayas dado. Otra, si me pueden poner ahí en el chat si recibieron los dos archivos. Yo le pasé un Excel que tiene distintas viñetas respecto a liquidación y a procedimiento. Le pasé un Power también. ¿Sí? Entonces cada uno abre esos archivos en su computadora a medida que vemos el desarrollo de esta parte de lo que es recursos humanos. ¿Sí? Los abandono un sí. ¿Llevaba barbijo? Tenés que llevar barbijo la reunión. Claro, por la gente de sí. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Bueno, se observa acá, ¿sí, no? Y tenemos la consigna de sueldos. Procedimiento. ¿Se observa? ¿Sí, no? Sí, perfecto. Bueno, fíjense un poco, cada uno abra su Excel en sus computadoras. Lo que hoy vamos a hablar es el tema del subsistema de sueldos y jornales, ¿sí? Cómo trabaja dentro de la empresa, cuáles son los sectores que nosotros necesitamos y con qué elementos trabajan. ¿Ah? Bueno, lo primero que vamos a observar, a ver, si está acá la línea de tiempo. Les voy a buscar la línea de tiempo. Bueno, donde dice consigna, acá vamos a observar lo que es la línea de tiempo de liquidación. Para sueldos jornales, primero que nada, todo lo que es la parte de recursos humanos, nosotros tenemos el área de recursos humanos por un lado, sí, que les va a servir mucho lo que son los que están estudiando para el licenciado en administración de empresas, y lo que refiere a liquidación y pago, que en realidad lo hace más lo que vendría a ser la parte contable, y pago debería estar separado, que está en pagos y cobros, y aún más separado este subsistema financiero tendría que ser pago. ¿Tá? Vamos a hablar de lo que es la línea de tiempo de liquidación. Liquidación de haberes es uno de los procedimientos dentro de la empresa. Recuerden que procedimiento administrativo se denominan a todas aquellas dinámicas que existen en la empresa y que se repiten con una temporalidad. Por ejemplo, la liquidación de haberes se producen todos los meses. Esto se puede hacer dentro de la empresa o fuera de la empresa. La liquidación de haberes se hace fuera de la empresa cuando nosotros tenemos una dotación de personal chica, ¿sí? O cuando existen distintas tareas contables que se hacen dentro de la empresa. Por lo general, cuando la empresa es pequeña, tiene una dotación de personal, por ejemplo, de 5, de 10, hasta podría ser tranquilamente de 20, la liquidación se hace adentro de la empresa. Ahora, a medida que la dotación de personal es mayor, por determinadas cuestiones como otras tareas referentes a hacer las altas, las bajas del trabajador y en sí todo lo que significa la parte de recursos humanos se hace, ¿sí? Adentro. O sea, nosotros tenemos una dotación de personal elevada y vamos a tener distintas novedades como las altas, las bajas, vacaciones y otras cuestiones que hacen al personal, a la convivencia dentro de la empresa, que referencia a que también la liquidación de haberes esté adentro, ¿sí? Bueno, una cosa es lo que respecta a recursos humanos y otra es esta tarea que respecta a lo que es el devengamiento de haberes dentro del mes. Si nosotros tenemos, porque está esta línea de tiempo acá, si nosotros tenemos los haberes del mes de abril, ¿sí? El proceso de devengamiento y de liquidación de los sueldos se tiene que iniciar antes del 30 o 31 de cada mes. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos la materia prima para hacer esta liquidación.
Si nosotros tenemos una dotación de personal chiquita, tranquilamente la liquidación de haberes se pueden hacer en 2 días. Pero a medida que la dotación de personal es más elevada, es mayor la cantidad de días que necesitamos para hacer este proceso, ¿sí? Por eso, cuando tenemos una dotación de personal elevada, lo que se produce todos los meses es un corte referente a las novedades. Por ejemplo, acá, 25 a 27, iniciamos el proceso de devengamiento y liquidación de haberes. Ahora, el día 30 a 31 tiene que estar el control de la liquidación y se realiza el asiento de devengamiento de sueldos. Y los sueldos, por ley, se pagan del 1 al... ¿Ustedes ya cursaron, están cursando algo referente a pagos? En realidad del 1 al 5, como mucho hasta el 10, ¿sí? Se hace el pago de los haberes. Y después viene lo que respecta a aportes y contribuciones que tiene que pagar la empresa, y que los aportes vienen de los trabajadores, las contribuciones de la empresa, del empleador, se realiza del 7 al 13 porque tienen estos vencimientos con la terminación del acuerdo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entendió esa línea de tiempo o no? Sí, profe, perfecto. Cualquier cosa, no hay problema. Bueno, primero, antes de ver ahora donde dice la solapa que dice sistema de sueldos y jornales, donde tenemos nosotros selección de personal, liquidación de haberes y sueldo, pagos y demás, primero vamos a entrar al Power que está acá. A ver, vamos a ver un poquito la parte de recursos humanos. Sueldos y jornales. Bueno, antes de hablar en sí de lo que vendría a ser la parte de vengamiento de sueldos, ¿sí? Le voy a explicar una cosa. Y presten atención respecto a esto. Cuando nosotros, acá no está esta parte, bueno, ahí enseguida vamos a hablar de estos temas. Cuando nosotros tenemos esta área llamada recursos humanos dentro de la empresa, el área de recursos humanos tiene distintas funciones. Entre ellas inicia la captación del personal, es decir, realizar las entrevistas y demás, y se procede a hacer la selección de personal. Luego viene la parte de inducción. Tenemos la inducción, es decir, que el postulante que pasa a ser trabajador dentro de la empresa conozca la empresa, entonces se hace algo que se llama inducción institucional. Se le explica la historia de la empresa, cuáles son las actividades, es decir, tenemos que hacer que el trabajador sepa dónde está parado. ¿Eso es un procedimiento también? Sí, el procedimiento de inducción. Después tenemos la capacitación del trabajador, ¿tá? La evaluación de desempeño, es decir, cómo realizó sus tareas el trabajador durante un cierto periodo, por ejemplo, 1 año, cada 6 meses, se hace una evaluación de lo que se le pide versus lo realizado. Sí, y también se dedica a lo que es la parte de desvinculación del personal y la contención al personal. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos el proceso, entre el proceso de selección y luego la inducción, ya tenemos a un postulante que pasó a ser trabajador dentro de la empresa. Ahora, ¿por qué nosotros hacemos los procedimientos? Uno, porque las personas que realizan las tareas no son siempre las mismas. Puede ser que una persona renuncie, que puede ser que se traslade de un puesto a otro, entonces no es la misma persona la que realiza las tareas. Entonces esas tareas, o por lo menos las repetitivas, tenemos que tender a estandarizarlas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el proceso de inducción que realiza un licenciado en administración de empresa o un licenciado en recursos humanos, en determinado momento va a tener que estar sistematizado, ¿sí? Por ejemplo, tiene 1 o 2 horas donde se le explica toda la historia de la empresa, luego se lo lleva a su puesto de trabajo, se realiza la comunicación interpersonal, se presenta el perfil de ese trabajador. El perfil son las tareas asignadas que están dentro de una hoja y que a su vez tiene que firmar el trabajador y se adiciona el legajo. Ahora, si lo hacemos con un trabajador de una manera, con otro trabajador de otra manera, por ejemplo, a uno le hacemos solo la inducción institucional, y como suelen pasar en algunas empresas que me toca asesorar, después resulta que los otros trabajadores ni lo conocen al tipo. No saben qué hacen. Le preguntan, che, ¿vos sos jefe? ¿No sos jefe? ¿Qué haces? No saben. Bueno, hay que presentarle al plantel. Y a su vez, yo le tengo que hablar de otras cuestiones como cuál es la cultura organizacional de esa empresa. ¿Sí?
Entonces, todos estos procedimientos, todas estas actividades pasan a ser procedimientos que tienen que estar escritos en algún lugar para que puedan realizarse con la mejor armonía posible. Y también, por otra cuestión que ustedes ven, si es que ya vieron la parte del sistema administrativo, las tareas administrativas son difíciles de medir, porque una persona puede hacer algo en 3 horas y la otra persona en 1 hora. Ahora, existe una normalidad para las tareas administrativas, una cierta temporalidad que se debe hacer. Entonces ahí yo puedo detectar improductividades ocultas. Lo mismo, la inducción se realiza a tal hora, a la tarde o al mediodía ya hay que presentarlo. A su vez ya sabe las tareas y los procedimientos. Esa persona, si bien un tutor va a ser capacitado, ¿sí? Todas esas cuestiones tienen que estar sistematizadas dentro de la empresa. También porque puede que salga alguien tenga que salir de vacaciones y tenga que hacer una rotación del personal dentro de un ¿está? ¿Estamos acá? Sí, profe. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, imagínense, ya, área de recursos humanos, entonces nosotros tenemos a un licenciado que va a hacer todo esto. Va a trabajar el legajo del personal, la selección, la inducción, después lo puede capacitar, ya sea él o de otra persona, o sea, puede observar cuáles son las capacitaciones, por ejemplo, en campo o en el parte de producción y demás, cuáles son las capacitaciones y armar un calendario respecto a las capacitaciones que tiene que tener, ¿sí? O directamente hacerla por sí o por un tercero, dependiendo de las capacidades, o sea, de referente, si es referente o no, a su área. O sea, puede, por ejemplo, un licenciado en recursos humanos ver la capacitación que tendrían que tener el personal respecto a el uso de los productos. ¿Sí? Por ejemplo, alguien que no sepa, tiene que, justo pasó una persona en compras, por ejemplo, de compras, tiene que saber cómo tratar con determinados proveedores, pero no conocen los productos porque es un producto nuevo. Bueno, tendrá que ser capacitado respecto a la empresa que le provee esos productos y después puede que va conociendo. O si no, una capacitación interna frente a sus compañeros de trabajo que están necesitando desde su área que tienen que comprar. Entonces, recursos humanos tienen que organizar eso de tal manera de que fluya el trabajo de la mejor manera posible. Ahora, nos imaginamos en una oficina, el licenciado de recursos humanos tiene el legajo de personal y determinados procedimientos que deben ser sistematizados. Otra área, es decir, el área contable. Ahí nos imaginamos un contador, una contadora que es la que tiene que liquidar haberes. ¿Y la persona que lleva los legajos? No. Pero a su vez tiene esos legajos con nombre y apellido y con todos los datos dentro del sistema contable, porque ya no se liquida a mano ni en un Excel, ¿sí? Bueno, recursos humanos, es decir, esta primer persona le va a brindar las novedades en esa línea de tiempo que yo le doy. ¿Sí? Y procede la persona que está en la parte de liquidación de haberes a hacer este procedimiento de la liquidación de los meses, que ahora vamos a ver el cómo. Después, respecto a pago, ¿la persona que está liquidando tiene que pagar? No, no es la persona. ¿Sí? Otra persona es la que debería pagar. ¿Sí? Liquidación y pago no deberían estar juntos. ¿Estamos acá? ¿No? Sí, no, preguntas. Ahora, ¿qué pasa cuando yo inicio una relación laboral? Y por eso está el tema de la constancia de alta. Algunas cosas yo le voy a mezclar con cuestiones que es referente a trámite y después volvemos a la parte de sistema administrativo para que vean relación. Cuando yo voy a hacer el alta de un postulante que va a pasar a ser trabajador, de postulante trabajador en la empresa, necesito determinados datos como la constancia de cuenta, ¿sí? Necesito su DNI y también tengo que saber cuál va a ser el puesto de trabajo, porque con esos datos voy a poder especificar la tarea, el puesto, la tarea, y a su vez se va a relacionar con RT, todo lo referente a lo que es riesgo. Tengo que saber que la empresa tenga un RT y si no la tiene, tengo que para que sea él o si no nosotros podemos inducirlo al que tome algún seguro, que trabaje con algún motor de seguro. Y ahí se procede el alta laboral.
el alta laboral que se realiza antes de que inicie su relación a este trabajador en la empresa. Ahora, con algunas cosas como esta, vamos a entrar, ¿sí? Por ejemplo, acá. Cuando hablamos de procedimiento administrativo, nosotros hablamos de tiempo, tenemos que tener en cuenta la estructura de la empresa, ¿sí? La estructura de la empresa. Tenemos que tener en cuenta cuáles son los elementos. Elementos refiere a documentación, ¿sí? A los comprobantes que yo necesito para hacer esa selección de personal, ¿tá? Por ejemplo, acá, las entradas para hacer el procedimiento de selección de personal va a ser en la selección de personal. Las entradas tenemos el currículum vitae, la descripción del puesto y el requerimiento de la empresa. Seguramente también vamos a necesitar como entrada el convenio colectivo de trabajo. ¿Sí? Porque yo necesito, según el puesto, necesito saber, y según el convenio colectivo de trabajo, cuál va a ser la categoría laboral que tiene ese trabajador, ese postulante que va a pasar a ser trabajador. Entonces, a mano ustedes van a tener que tener el convenio colectivo y ustedes van a observar, por la inflación obviamente, el convenio colectivo es un cuerpo normativo que tiene las categorías laborales de la empresa y a su vez cuánto deben cobrar, pero eso está desactualizado. Entonces lo que hay que buscar la llamada salarial, ¿sí? ¿Por qué? Porque el alta temprana pide, no sé si esto está muy actualizado o no, ¿sí? Siempre me pide la retribución pactada. Y esa retribución pactada se saca del convenio colectivo, en realidad de la escala salarial, que es generalmente un cuadro doble entrada. Vamos a tomar un ejemplo. Yo necesito un cajero, ¿no? Ese cajero, a su vez, dentro de la empresa, responde al convenio comercio. Entonces, yo voy a tener que buscar cajero y cuál es el básico para el mes, para poder darle el alta. Entonces, esa información necesita la persona de recursos humanos o también la puede hacer la que está. Generalmente la hace la persona que está en liquidación porque conoce esta parte, ¿sí? Pero con los datos que le provee recursos humanos para hacer el alta temprana, ¿va? Bueno, entonces, otro elemento que voy a necesitar en esta etapa, ¿sí? Va a ser el convenio colectivo de trabajo y seguramente la escala salarial, ¿tá? Por primera vez. Con todo esto lo que yo hago, bueno, esto es en la selección del personal. Lo que yo hago es la entrevista, porque también tengo que convenir, o acá todavía no hice el alta, perdón, es la parte de selección. Acá lo que yo necesito saber es qué retribución voy a pactar con el trabajador. A veces el trabajador en la entrevista responde que lo que esté a convenio, y a veces no. Y generalmente se dice que, bueno, que para las entrevistas lo que sería bueno es que diga un máximo, un mínimo, que sea que esté dentro de la, digamos que no decir un número específico, sino dentro de una escala, digamos, ¿tá? Una vez que esta persona pasa este proceso de la entrevista, se realiza la selección y termina dando lugar a la alta temprana y se elabora el legajo de personal. Bueno, este proceso de la entrevista puede tener más de una instancia, tener una primera y una segunda instancia, ¿sí? Y las áreas o los sectores de la empresa que intervienen son recursos humanos y también en una segunda etapa de la entrevista puede ser el gerente o el dueño. Y algún profesional específico en el caso de que no sepa determinadas cuestiones la persona de recursos humanos para hacer la alta temprana, por ejemplo, porque la alta temprana se realiza en la página de AFIP, ¿sí? Romy, me meto para hacer dos aportes. El primero es me están preguntando por WhatsApp dónde está ubicado esto dentro del programa, como para que reforcemos desde dónde estamos hablando, de qué bolilla. Sí, sí, te escucho. Y después en el chat le dejé, que una vez habíamos comentado este simulador de empleados de farmacia. En el chat de acá de la sala, dejé un simulador donde pueden practicar cómo se iría configurando uno ya cuando se hace la liquidación. Así que eso nada más, meterme para hacer esos dos aportes y no me molesto por un rato. No, sin problema. Lo que sí, Juanjo, me parece, nosotros tuvimos una modificación 2 veces en el programa, no me acuerdo si era unidad 4 o 5,
Esto se encuentra en la unidad referida a subsistemas administrativos. Todos los subsistemas. Yo tengo el borrador, no tengo el PDF definitivo, pero yo creo que había quedado en el número 6, me parece que había quedado. Subsistemas administrativos de sus procesos principales. Y acá está el sistema de administración personal. Exacto. No sé si es el definitivo el que tengo. Exacto. Recuerden, chicos, que nosotros tenemos en administración de segundo año. En segundo año ustedes ven las herramientas referidas a estructura y dinámica. Estructura, organigrama. Dinámica, la rueda operativa. Ahora estamos yendo un pasito más allá. Dentro de la dinámica operativa, compras, pagos, ventas y cobro, nos estamos abriendo hacia los procedimientos en cada uno de esos, ¿sí? De cada una de esas operaciones de la dinámica. Entonces, en esa unidad que tiene subsistema financiero, abastecimiento, acá está la parte de recursos humanos y sueldos y jornales. ¿Encontraron? Si no vamos al Gypsy, a ver. Profe, sería el subsistema y la parte unidad 6, estaban hablando, ¿no es cierto? Exacto. Subsistema personal. Exactamente. Subsistema administración de personal. ¿Por qué? Porque voy a tocar trabajar dentro de una empresa, seguramente, o asesorando, y yo tengo que conocer cómo trabaja la empresa para poder asesorar, ¿sí? Desde afuera, o poder hacer las distintas actividades dentro de la empresa, pero de manera ordenada. O sea, las personas tienen que saber lo que tienen que hacer, y a medida de que esas tareas son repetitivas, yo las tengo que ordenar. La documentación, los tiempos y las tareas, ¿sí? Para que la persona sepa lo que tiene que hacer, y no es que va a hacer como quiera y no existe normativa, sino todas las personas hacen como quieren las cosas y va a ser un desorden total. ¿Ah? O a veces hay personas que están sobrecargadas de tareas en una empresa. Entonces, por eso existen estos procedimientos administrativos, permiten el orden en una organización. ¿Estamos? Bueno, mismo, como es el proceso comunicacional, entrada, proceso salida, y que obviamente tiene un feedback, una retroalimentación, que puede ser porque haya algo que no está bien, que no esté bien determinado, por ejemplo, que se haya armado mal legajo de personal. Se procede nuevamente a analizar el currículum, la descripción de puestos, no firmó el plan de puesto, listo, vuelve, hay que volver a hacer, no la selección, pero sí volver a trabajar con las entradas. El alta se hizo mal, se puso mal la fecha, tengo posibilidad de anularla, sí, listo, vuelvo para atrás del procedimiento con todos los elementos que necesito para dar el alta. ¿Ah? Bueno, vamos con otro proceso. O sea, en realidad hay más procesos, por eso yo les hablé de la selección. Acá estoy dando una parte que sería de lo que debería ser recursos humanos. Pero nosotros tenemos el proceso de inducción, el proceso de capacitación, el proceso de contención al personal referente a las distintas áreas, que todo eso se dedica al licenciado, puede ser en recursos humanos, administración de empresas. Ahora vamos a otro procedimiento dentro de este subsistema, el de liquidación de ¿ah? ¿Qué entrada necesitamos? ¿Qué es lo que necesita la persona que va a liquidar haberes? Ya hablamos de una línea de tiempo. Esa línea de tiempo tiene que ser eficiente, se tiene que cumplir con eficiencia. Y teniendo, obviamente, fíjense que tiene el micrófono prendido, teniendo en cuenta... Se fue al baño. Acá se ríe. Un baño público, digamos. Sí, fíjate si vos lo podés silenciar, Juanjo. Bueno, fíjense la parte de liquidación de haberes. La persona que se sienta a liquidar los haberes también tiene que trabajar con un orden preestablecido y tiene que tener las herramientas todos los meses. Primero que nada, la planilla de novedades. La planilla de novedades es una planilla que se arma todos los meses, dijimos, con las distintas novedades de la empresa. No es lo mismo, le repito, tener una dotación de 40, y por ejemplo nosotros tenemos 5 convenios colectivos diferentes, y las novedades pueden ser muy fluctuantes de mes a mes. Por ejemplo, un mes de tengo, un accidentado, otro de vacaciones, tengo un montón de altas, tengo un montón de bajas.
Bueno, con todo eso se arma una planilla de novedades. Se puede armar de distintas maneras. Por ejemplo, por novedad, por legajo, por fecha. El tema es que la información esté ordenada, no es que yo tengo un alta y voy a dejar el alta ahí al lado. No sé, tengo un acentado y voy a dejar ahí sería el comprobamos del medio. Se arma una planilla y todo eso van los papeles referentes al alta, las vacaciones, porque las vacaciones también se notifican. Todo eso va al legajo físico, también mejor, estamos en otra época, al legajo digital, ¿sí? Pero la planilla de novedades, entonces, es una planilla que tiene que estar con las distintas novedades. A ver, si tenemos acá una planilla de novedades, creo que yo les había hecho también. Me parece que no. Debe ser acá el cálculo de la matriz de... No, este es un ejemplo de planilla de horario de descanso, después vamos a ver. No. Bueno, no está, acá no está, pero después podemos armar. A ver, más abajo. Acá está un ejemplo de planilla de novedades, ¿sí? Tenemos, esta planilla de novedades está armada por novedad, es decir, altas, bajas, tardanzas, licencias de por vacaciones, horas extras, recategorización. Luego ponemos al trabajador y qué fecha. ¿Qué fecha? Porque, por ejemplo, si vamos a armar un nuevo recibo dentro del sistema contable, ¿sí? Tenemos que tener la fecha desde que fue hecha la... Repito, la persona tiene el alta. Ese papel tiene que estar firmado en el legajo físico, ¿sí? Sino que eso tiene que estar en la planilla. Es decir, que la responsabilidad de la persona que arma la planilla es de controlar que lo que dice la planilla sea igual a lo que están los papeles. Bueno, lo mismo las bajas. Entonces la persona que va a liquidar sabe que tiene que, por ejemplo, en este caso que esto está viejo, pero dice al 10 de mayo de 2020, va a liquidar, si va a liquidar mayo, del 1 al 10, hasta la fecha de la baja, ¿sí? Y después tiene que, o sea, ahí se procede el corte de la liquidación. Las tardanzas. La persona que liquida tiene que saber si esta tardanza le repercute, digamos, en una pérdida del presentismo o no. Para eso me tengo que ir al convenio colectivo, ¿tá? Otro tema, y volvemos acá al diagrama, no, ¿dónde era que estaba? Estaba arriba. Bueno, otro tema, por ejemplo, acá el tema de la tardanza. Y volvemos al proceso de liquidación. Al tener la planilla de novedades, por ejemplo, una persona que tiene determinadas tardanzas, luego me voy al convenio colectivo y me dice el convenio colectivo hasta cuántas tardanzas representan una pérdida del presentismo, ¿sí? Con eso yo voy a saber que va a tener una pérdida del presentismo. O si no, el otro punto son las políticas de la empresa. Porque las políticas de la empresa pueden decir que, aunque existan determinadas tardanzas, no corresponde sacarle el presentismo. Entonces tengo que jugar con eso, la planilla de novedades más las políticas de la empresa más el convenio colectivo. Entonces también puedo tener otro elemento de entrada, ¿verdad? El legajo de personal, quizá haya determinadas cuestiones que por control, aparte de la planilla de novedades, necesito el legajo de personal, ¿sí? Y la base de datos con cargas del trabajador. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un SOP. En ese SOP se supone que tienen que estar predeterminados los recibos de haberes. Del mes anterior a este me voy a crear los recibos, digamos, de manera común. O sea, hay dos, o sea, hay software donde me tienen con las novedades del mes anterior, o cómo se liquidaron los sueldos. Por ejemplo, vamos a liquidar agosto, a septiembre, a pagar octubre, ¿sí? Agosto ya pasó, yo pongo realizar una nueva liquidación. Septiembre puede que me tire según las novedades que yo liquidé del mes pasado. O hay otro software que directamente me tiran el mes completo. Del trabajador 1, 2, 3, todos los que están, ¿sí? Entonces, con todos esos elementos y analizándose, se procede a realizar la liquidación de porque tiene un proceso que no es lineal ni tampoco tan simple, sino que tiene que pasar por 1, 2 o 3 controles de la persona que lo está haciendo, y como salida, obviamente previo control de otra persona, que debería ser así, pasa a tener determinadas salidas físicas. Uno es el recibo de haberes,
otro es el libro sueldo, otro es el resumen de liquidación y el asiento contable. El resumen de liquidación es que la persona la materia prima sería del siguiente proceso. Por eso está en celeste, para mostrarle que los procesos, a su vez, dentro de una empresa que están relacionados. El resumen de liquidación yo voy a necesitar para el pago. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que necesita saber la persona que va a pagar? Es cuál es el importe de bolsillo que le tiene que pagar a cada trabajador. ¿Se entiende? Y luego tenemos el asiento contable de devengamiento. Para el asiento contable yo también les dejé acá en el archivo, ¿sí? Donde está el recibo de ejemplo Silvana, ¿sí? ¿Y de dónde sacan? Bueno, ¿sí? Y tenemos el asiento contable de devengamiento. Entonces, todas las salidas que me da la liquidación de haberes y que van a servir para las distintas áreas de la empresa, volvemos a estructura y a su vez para otros procedimientos. Por ejemplo, el recibo de haberes, ¿sí? Tiene que ser entregado y firmado, y después, como le dice la contabilidad de primero y segundo año, tienen que ser ordenados de manera cronológica, es decir, no van a legajo. Ojo, los recibos, por ejemplo, de mes de septiembre va a ir el 1, el 2, el 3, por ejemplo, no está porque resulta que el 4 se jubiló, el 5 renunció, después sigue el 7 sí está. Entonces, el 1, el 2, el 7 y 7. Bueno, todos esos recibos, una vez firmados, tienen que ser separados por mes. Y a su vez de manera cronológica, el mes, septiembre, y a su vez de manera consecutiva, que sería cada uno de los legajos. Y los legajos corresponden a una fecha de inicio de relación laboral. El libro sueldo. Recuerden que existe un libro que nos pide el Ministerio de Trabajo y que tiene que ser rubricado. Bueno, en ese libro va el resumen de la liquidación del mes. Eso es el libro sueldo. Después tenemos el resumen de liquidación, que es materia prima, ya dijimos, para el pago, y asiento contable de devengamiento. Es decir, que la persona que liquida a su vez le da la materia prima para todo lo que refiere a contabilidad. A ver, vamos a ver algunas consultas que tienen. ¿Tienen alguna consulta? No tienen ninguna consulta. En la Classroom. La Classroom. Hablando, sí, también hablo sola. Bueno, fíjense la parte de pago de haberes. El otro, o sea, son otros procedimientos dentro de la empresa. Justo pasé una contadora que fue mi alumna también. Justo está en una empresa trabajando. Bueno, tenemos pago de haberes. Entradas, proceso y salida. ¿Sí? Entrada. ¿Cuál es la materia prima que yo necesito para hacer pago? Dijimos que la persona que liquida, que está en el procedimiento B, no tiene que ser la misma. ¿Por qué? Por temas de control interno. Por ejemplo, yo me puedo sumar determinados conceptos a mi liquidación y nadie va a saber porque yo también me los pago. Yo ya autorizo y me pagué. Por eso tiene que existir el llamado control por oposición en este caso. A su vez, otras normas de control interno dentro del procedimiento es controlar que el importe corresponda a lo que se liquidó. Porque la liquidación diga que la persona va a presentar 800 y resulta que cuando se le paga en el banco cobra 53,200. ¿Sí? Entonces, esos controles tienen que existir. Lo mismo, ¿por qué va el libro sueldo? Porque el libro sueldo está rubricado, entonces una vez que eso se imprime y mes a mes, ¿sí? Que tiene que estar actualizado, no hay una modificación en los recibos. Entonces ya pasó el control, hizo el depósito y libro sueldo se corresponde con lo que debe ser. Los recibos tienen que estar firmados. A su vez tiene que haber un control dentro del recibo que ya vamos a ver, ¿sí? Que refiere a lo que es número que coincida con las letras. ¿Estamos? Bueno, para hacer el procedimiento de pago de haberes, ¿sí? Entrada, proceso, salida. Entrada, ¿cuáles son los elementos que necesito? Uno es el resumen de liquidación. Otro, para hacer un control respecto al recibo de haberes, pero en el resumen de liquidación está el legajo del trabajador con el nombre y apellido, su CBU y el neto a cobrar. ¿Sí? Si no, tengo que hacer un cotejo con el recibo de haberes, pero esto debería tener todos esos datos. Y otro elemento es la cuenta bancaria de empresa y alta de la caja de ahorro. Es decir, la persona que va a pagar va a entrar a un
al home banking, digamos, de la empresa, tiene que ser una persona autorizada y va a hacer el pago, va a subir, digamos, ya sea, hay distintas formas de subir por archivo, a veces los recibos, es decir, el plantel está cargado dentro del home banking del banco, o a veces se realiza la descarga por medio de un archivo común donde tiene toda la dotación de personal y ya lo relaciona el banco con la dotación de personal que tiene. ¿Cuál es el punto en común? En este caso, el sistema, la CBU. La CBU de cada uno de los trabajadores. ¿Qué me da esto? ¿Cuáles son las salidas del pago de haberes? La acreditación de haberes. En realidad no solo es esa la salida, sino que el descuento que se produce dentro, el descuento, la cuota de la empresa, ¿sí? La acreditación de haberes, el comprobante de pago, siempre descargar un PDF sería de los comprobantes de pago, que es una forma de chequear para la persona que tiene que hacer las llamadas conciliaciones bancarias. La conciliación bancaria no solamente yo respondo lo que dice del banco, sino sus comprobantes, sino que a su vez tengo que cotejar con el libro banco lo que me está diciendo el sistema. En el sistema va a ir la descarga por medio del asiento contable de pago de haberes. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo todo va tomando forma, digamos, dentro de la empresa? A ver, ¿alguna pregunta? ¿No preguntaron nada más? ¿Algo que me quieran decir? Sin problema y con confianza. No se entiende nada porque no hay comprobantes, sí, más o menos. Hacerle ¿Qué? una consulta que hacerle. Sí, por favor. Con respecto al pago de haberes, que veo que es el último proceso ahí, ¿eso no sería como parte del subsistema financiero? Sí, es parte de los dos subsistemas financieros y también tenemos en la parte de sueldos y jornales. En realidad, nosotros lo que tenemos, ¿sí? En el pago de haberes, la materia prima te lo da sueldos y jornales, ¿sí? Recibo de haberes, resumen de liquidación, pero esto, como vos decís, es parte de un procedimiento que responde al subsistema financiero. ¿Sí? Es como que el límite de un subsistema y otro termina ahí y, por ejemplo, todo este resumen de liquidación, recibo de haberes, claro, desemboca en el otro subsistema para poder realizar el pago y así. Exacto. Claro, porque por ejemplo el tesorero se va a encargar de hacer el pago de los sueldos, pero también a su vez el tesorero va a estar haciendo el pago a proveedores, ¿sí? Pero a su vez necesita la materia prima que viene de la contadora o el contador que está haciendo la liquidación de los haberes y le tiene que traer el resumen de la liquidación. A su vez, él también debería poder extraer, una vez que ella o él liquidó los haberes, el resumen de liquidación, entonces él sabe lo que tiene que pagar. Pero una cosa es lo que dice el sistema, entonces me voy a ver los recibos también, ¿viste? Porque puede ser que haya cargado, ¿sí? Y que los recibos diga otra cosa, también puede pasar, sí. Entonces yo voy viendo si se modificó el sistema o no. ¿Se entiende eso o no? Bueno. Sí, profe, se entiende. El límite es tal cual lo que voy a decir, el límite de un sistema me da lugar a problemas o eficiencia en el otro. Y también al revés. Pensemos en una persona que tiene que liquidar los haberes de una dotación de personal elevada y no le pasan las novedades, ¿sí? O existe, o no sé, no le trae las novedades porque queda lejos, porque no es eficiente cada uno de los sectores, porque a su vez el jefe no le pidió las novedades a los subalternos y así. Entonces va a acarrear problemas en los distintos subsistemas. Para eso, a su vez, pensemos en recursos humanos nuevamente, tiene que trabajar con las distintas jefaturas para que le responda no solo referente a novedades, sino a otras cuestiones. Las funciones que tienen cada uno de los trabajadores dentro de la empresa. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver algunos elementos del recibo de haberes y que también representan cuestiones del control interno en sueldos y jornales. Hay una parte en control interno que se refiere a la persona tiene que hacer un control propio y también existen controles cruzados. Uno es realizar un control respecto a que las novedades que yo estoy diciendo que tiene, por ejemplo, en este caso la persona tiene vacaciones,
sean las que corresponden a las que corresponden a la planilla de novedades y que estén bien informadas. Y hay otras cuestiones también respecto al recibo de haberes. Ahora, para eso vamos a ver cuáles son los elementos del recibo. En el recibo de haberes lo que tienen que existir es una parte, en este caso está bien arriba del lado izquierdo, referente a los datos de haberes. Acá dice empleador tiene prisiones S.A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre los derechos del trabajador, el trabajador tiene que tener la capacidad de poder notificar cualquier cuestión a la empresa. Por ejemplo, el peor de los casos sería un juicio, ¿no? Pero tiene que saber la dirección a quién notificar, la CUIF a dónde notificar y la dirección. ¿Sí? Si bien lo puede hacer por un telegrama, pero tiene que estar los datos de la empresa. Luego, del lado derecho acá tenemos todos los datos referidos al periodo a abonar. En este caso dice es 4-2020, es decir, el periodo que se va a liquidar es abril, pago en mayo. ¿Sí? Entonces tiene que ser coherente lo que estoy diciendo respecto a la liquidación. Si existe un periodo donde nosotros tengamos aguinaldo, es decir, el SAC, el sueldo anual complementario que se da en junio y en diciembre, es posible que se realice la liquidación en 2 recibos, o si no, en uno solo. Entonces, en ese caso, en vez de decir mes, acá nosotros tenemos que poner SAC, ¿sí? Y está solamente en aguinaldo. Yo suelo ver en la mayoría de las empresas que se realiza la liquidación separada del mes respecto al aguinaldo por 2 cuestiones. Uno, por lo visual, ayuda al trabajador, y lo segundo, porque no siempre se paga junto el sueldo con el aguinaldo. A veces se paga antes el aguinaldo, a veces se paga después. ¿Sí? Entonces se arman 2 recibos separados. ¿Estamos? Bueno, después ustedes van a ver, esta parte está referida a los datos del trabajador. Yo tengo que individualizar, y también no es solamente para la persona líquida, sino que el recibo tiene que ser un documento que tiene que ser posible analizar por el trabajador y también por el sindicato, ¿sí? O por todo aquel que quiera analizar el recibo de haberes. Entonces voy a colocar el número de legajo, nombre y apellido de la persona. Esto que está acá, que dice sueldo jornal, es el básico. Es el básico, es decir, de ese cuadro doble entrada que yo les enseñé, que está en la escala salarial, yo me fijo la categoría, por eso está a la derecha la categoría, un auxiliar B, y es su básico para ese mes y para esa categoría, ¿sí? Si eso se actualiza, ¿tengo que actualizar el recibo? Sí. Nosotros estamos viendo un ejemplo de un Excel, pero lo mismo en el software. En el software lo que yo hago es cargar el convenio colectivo y empezar a trabajar con las fórmulas referente a todo lo que está acá abajo, que después vamos a ver. Luego de los datos del trabajador, fíjense que en este caso son estas 2 filas. Nosotros vamos a tener los datos, pero de pago. Ustedes van a ver en los recibos de haberes, generalmente dice fecha de depósito, que algunos no entienden, ¿sí? Acá yo les puse datos del 9/31. Se refiere a cuándo fue el depósito de los últimos aportes y contribuciones del trabajador. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo al trabajador y estoy exteriorizando que le está pagando las contribuciones y a su vez está depositando los aportes del trabajador. Recuerden que aportes y contribuciones, aporte el trabajador y contribución del empleador, ¿sí? Acá está el banco de depósito, es decir, la ley me exige, ¿sí?, que el pago de haberes tiene que ser prioritariamente bancarizado. Puede que esté 1 o 2 veces por realidad que lo perciba en efectivo, pero los sueldos de los haberes tienen que ser depositados en banco. ¿Ah? Acá hago alusión a en qué banco se deposita. Y después la fecha de ingreso, porque la fecha de ingreso, sabiendo la fecha de ingreso básico, la persona puede hacer el cálculo de sus haberes tranquilamente. Esta fecha de ingreso tiene que coincidir con el alta temprano. En el caso de los software, obviamente cuando nosotros damos el alta del legajo dentro del sistema contable, siempre cuando ustedes coloquen un nuevo periodo me va a salir solo, ¿sí? Bueno, ahora lo que nosotros tenemos acá más abajo se denomina cuerpo de la liquidación. Tenemos todos los datos del recibo referentes a qué es lo que estamos liquidando.
Fíjense, y en la mayoría de los recibos tienen que tener esto, que son cuestiones educativas, porque una vez más repito, permite visualizar temas de liquidación y hasta las pequeñas novedades que tiene ese trabajador. La primera columna está referida generalmente al software, código, ¿sí? Todos los elementos que voy a liquidar tienen código. En realidad esto ayuda a la persona que va a liquidar. Yo no le puse un numerito, el código tiene que ver con eso. Por ejemplo, el código de sueldo básico es sueldo básico proporcional es el código 13, por decir así. Luego hay una columna que de respecto a conceptos. El trabajador tiene que saber qué es lo que está cobrando. Por ejemplo, no es lo mismo el básico total que un básico proporcional. Básico proporcional está referido a, por ejemplo, que haya salido de vacaciones, que sea el primer mes en el que ingresó un 15, entonces va a cobrar del 15 al 30 o al 31, ¿sí? Si yo hago un mes calendario. Bueno, entonces tengo que establecer ese básico, pero tengo que colocar el concepto como corresponde. Y acá está la cantidad de días. Pero ¿cómo el tema? Básico proporcional, pero ¿de cuántos días? ¿Sí? Tiene que saber bien, ¿sí? Si entra por primera vez. En este caso, ¿por qué tiene 23 días? Porque acá abajo la otra novedad, tiene 7 días vacacionales, ¿sí? Bueno. Adicional presentismo. Por lo general no se coloca acá, pero también se puede colocar el porcentaje del presentismo. El presentismo varía de convenio a convenio. En algunos el 10%, en otros el 8,33%. Siempre yo les enseño a las personas que liquidan que armen una pequeña planilla de convenios colectivos, porque yo puedo estar trabajando con 7 convenios colectivos y no voy a tener los 7 convenios colectivos arriba del escritorio. Directamente hago todo lo que es presentismo, por ejemplo, no sé, todo lo que, comercio, viajante, la parte gastronómica, yo sé en cada uno como el tema del presentismo. Hay algunos que no tienen el concepto del presentismo, sino que lo tienen pegado, llámenle con otro concepto, con el básico, con la productividad también, ¿sí? Bueno, también al revés, hay convenios colectivos como el de comercio, que tienen los cuadros, es decir, las escalas salariales sacadas ya con la antigüedad, porque ellos tienen el famoso 833 y el presentismo, ¿sí? Tienen calculado completo. Entonces, observo dentro de cada convenio, y para eso tengo que saber el trabajador en qué convenio está, cómo se le quiere. Armar un pequeño cuadrito de convenios colectivos. Antigüedad, lo mismo la antigüedad, bueno, en este caso es otro concepto. Vieron que acá, por ejemplo, yo coloco el 3%. Esto es una liquidación del año 2020 y la persona ingresó en marzo del 2017. Por lo general, la antigüedad es el 1% por año trabajado, pero es igual en todos los convenios, no. Hay algunos que liquidan el 1,5, otros liquidan el 2, otros tienen un tramo, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque las fuerzas, digamos, de cada uno de los sindicatos impacta de distinta manera. Entonces los sindicatos van negociando y todos tienen distintas formas de liquidar porque cada uno fue ganando, llámenle terreno respecto al básico. Otros prefieren no luchar por el básico y sí luchar por una buena antigüedad. También responde a las características laborales que tiene cada uno y también a las condiciones políticas, obviamente. Luego tenemos la licencia por vacaciones. Recuerden, y yo después acá les muestro la fórmula que yo le puse acá, cálculos, cómo se realizan los cálculos. Las vacaciones, los días vacacionales son más caros. No es lo mismo un día laboral común que yo que hago, divido el básico que está acá arriba, igual ustedes entran acá, está la fórmula, ¿sí? Está directamente relacionado, 6 es donde está el básico, dividido 30 por 23. Divido el básico en 30 días y los multiplico por los 23 días laborados del mes. Ahora, para las vacaciones no voy a hacer lo mismo. Para las vacaciones, según la ley, se toma lo que se denomina, y acá les puse a la derecha, el mínimo, ¿sí? ¿Cómo se denomina este MRNH? La mejor remuneración normal y habitual. Es decir, todo lo que el trabajador suele cobrar mes a mes, es, si todos los meses cobra horas extras, entonces en su mejor remuneración normal habitual tengo que incluir horas extras, sí. ¿Suele cobrar horas extras todos los meses? No. Si no cobra todos los meses, no, ¿sí? Pero tomo
llamémosle la sumatoria de los haberes, que se denomina remuneración bruta, ¿sí? Tomo eso para hacer el cálculo. Si ustedes se posan acá abajo, yo ya les puse en el Excel el concepto. Remuneración bruta es la sumatoria de todo lo que justamente, vamos a repetir, está sumando al recibo de haberes sin haber restado nada. ¿Ah? ¿Alguna pregunta? Corten nomás y pregunten, ¿eh? Porque también le va a servir para el trabajo. Bueno, así se calculan las vacaciones. Y ahora, por eso el día vacacional es más caro. Dijimos, tomamos la mejor remuneración normal y habitual y también dividimos en menos días. Tomamos 25 días, ¿sí? Y no tomamos los 30. Y ahí sí multiplicamos por la cantidad de días vacacionales. Luego tenemos otro tipo de novedad, otro concepto a liquidar que se denomina horas extras. Nosotros tenemos dos tipos de horas extras. Las horas extras al 50% y las horas extras al 100%. Las horas extras al 50% son aquellas que se toman, las que exceden, ¿sí?, a las horas del día habitual, pero que no exceden las cuantas semanales. ¿Vos sabían tú? Que está chiflando ahí. ¿Sí? Fíjense en la norma, cuántas son, ¿sí? No le puedo tener a la persona trabajando 24. Entonces tiene un límite eso. Bueno, y después tenemos las horas extras al 100%, cuando trabaja la gente los días feriados, o si no, los sábados después de las 12, las 13 horas. Ahora, ¿esto es para todos? No, porque hay convenios colectivos, como por ejemplo el agrario, que responde a una ley, que ellos tienen un sistema de trabajo y de descansos diferentes, entonces ahí no correría el después de las 13. Recomendación, siempre leer el convenio colectivo, la ley aplicable según el tipo de trabajador, y ante la duda, llamar al sindicato, ¿sí? Bueno, ¿cómo se calcula las horas extras? Es el básico dividido 200. 200 está basado, yo acá siempre le coloco una formulita. Las 200 están basadas en las horas normales del mes. Una jornada normal, ¿sí?, semanal, es de 48. Si bien en convenios colectivos que tienen de menos horas, como 43 o 46, es de 48 horas semanales. Por la cantidad de semanas que tiene el mes, que son 4,5, nos da 216 horas del mes. Entonces, nuestra ley toma como horas normales habituales 200, hace el corte en 200. Entonces, para calcular las horas extras, nosotros tomamos el básico y dividimos 200. Y después por la cantidad de horas, hacemos por 1,5 si es al 50%. Y si fuera al 100%, lo hacemos por 2. No lo hacemos por 0,5 porque me da mitad. ¿Sí? Analícenlo después bien esto. Si lo hago por 1, me da lo normal. No hay horas extras del 50%. Al hacer el 1,5 yo lo estoy pagando. Las horas un 50% más, ¿sí? Por la cantidad de horas que hizo de horas extras. Volvemos al recibo, cuerpo de la liquidación dijimos, eso nos da todo lo que suma. Cualquier cosa ustedes me cortan. Fíjense que hay otra columna llamada deducciones. Es decir, acá está la columna que es la que más le afecta el ojo al trabajador, que es la de los descuentos, ¿sí? Cuando el trabajador ve lo que está aportando a la jubilación o la obra social, odia el recibo, ¿sí? Quiere cobrar negro, dice acá. Antes quiere cobrar negro. Bueno, ¿sí? Esto es lo que resta. Ahora, estos porcentajes que ustedes ven acá son los porcentajes establecidos por ley. El 11% es de jubilación, luego tenemos la parte 3%, la ley 19032, ¿sí?, la parte de empleo, el otro 3% es la obra social, y esto, que generalmente es el 2,5 y a veces llega al 3, es el aporte sindical. El aporte sindical a veces se divide en dos, como este caso. Tenemos un aporte que va a la provincia y generalmente otro que va a la federación de la cual depende el sindicato. A veces está discriminado en dos conceptitos y a veces está en uno solo, ¿sí? Estos datos que yo les estoy mostrando acá, se pueden ir a mirar acá en la matriz de cálculo y está bien específico. Lo que está en celeste es lo que dice aportes del trabajador, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que aporta el trabajador y en qué concepto? Acá está bien específico uno por uno. Esto es dentro, fíjense acá, la obra social es el 3%, acá está el 2,5 y el 0,6. Y ahora, acá está lo que es contribución
Esto sale dentro de el famoso formulario 931. Esta calculadora que yo le puse acá es para que ustedes hagan una simulación de lo que sería un formulario 931, que es el que se utiliza para aportes y contribuciones. Aquellos que están trabajando por ahí lo van a identificar más rápido. Por aquellos que hoy no estén trabajando, bueno, piensen solamente en aportes y contribuciones, ¿sí? Bien. A ver, algunas preguntas. Vamos a mirar el Jitsi. ¿O ya se me durmieron? Yo sé que no. ¿No, en serio, alguna pregunta hasta acá? No, pero por mi parte no. No sé si van a decir o no, pero ¿qué es la diferencia de redondeo? Ah, sí, la diferencia de redondeo es una diferencia ética, llamémosle así. No tiene sentido, al menos para mí, no tiene sentido estar pagándole a la persona 36, vamos a poner 0 acá, donde dice diferencia de redondeo, ¿sí? 36,888,76. ¿Por qué? Si tenemos una inflación donde esos centavos ni siquiera existen en nuestra moneda, ¿sí? Entonces la diferencia de redondeo ayuda a las dos partes, ayuda a la empresa a no mirar hasta el último centavo y mejora el control, y es un dinero que le sumamos al trabajador para que cobre algo redondo, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá, hoy en día, y por la inflación, no le pondría 0,24, le pondría directamente 1,24. Entonces la persona va a cobrar 36.890. Es un redondeo que se hace para arriba para que el trabajador cobre un número entero en su cuenta bancaria, ¿sí? Y se lo pone en una columnita aparte porque no es objeto de retención de... ¿Entiende eso? ¿No? Bueno, fíjense acá a la derecha también yo le puse el famoso asiento contable, cómo trabaja. Acuérdense que los sistemas contables o todos los sistemas tienen que trabajar para nosotros. Yo les tengo que decir que necesito y para eso tengo, piensen acá, si esto se trajera esa información de un sistema contable, las cargas las tengo que hacer como corresponde. Cargo mal las novedades, obtengo mal la plata, lo que tiene que cobrar, y así también el asiento va a salir mal. Antes de ir al asiento, la última parte, dijimos, esto que está acá arriba se llama cuerpo de la liquidación, ¿sí? En el recibo de... Ahora, lo que está acá abajo, ¿sí? Lo que está acá abajo corresponde a pago. Todo lo que está acá corresponde a pago y también es parte del control interno que nosotros tenemos que hacer en el sistema administrativo. Tenemos que cumplir lo que dice, o sea, el depósito en la caja de ahorro del trabajador tiene que coincidir con lo que dice el recibo. El recibo dice Posadas 3 de mayo 2020, la caja de ahorro tiene que estar en Posadas, su lugar de trabajo y el día 3 de mayo. ¿Okay? Trabaja en Alem, y cobró el día 4, el 4 de mayo del 2020, en este caso 2021. ¿Sí? Tiene que coincidir el lugar de pago con la fecha. Otra cosa, tiene que coincidir lo que va a cobrar en números y en letras. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso no coincide porque yo le hice un redondo 1,24. Si era 0,24, coincidía. Tiene que coincidir, esto se llama remuneración neta. Ahí le puse remuneración neta. Es lo que la persona cobra de bolsillo, lo que mira, lo que observa en su caja de ahorro. Y tiene que responder en números igual que en letras. Ahora, ahí está la fórmula que también les puse, que es igual a la remuneración bruta, es decir, todo lo que suma, obviamente la que reducciones también llamado aporte del trabajador. Y más el redondeo, ¿sí? Ahí yo le puse remuneración bruta menos deducciones, ustedes súmenle ahí, ¿sí? Más redondeo, ¿sí? 2 copias mínimamente, en una firma del trabajador, la que firma el trabajador tiene que ser archivado, juntado, ya les dije, por fecha, por ejemplo, los recibos de mayo, en este caso, de abril, en este caso, van todos juntos y por orden de trabajo. Y a su vez el trabajador tiene que llevar una copia firmada por el dueño, ya sea presidente o encargado de la parte de pagos dentro de la empresa. Y acá están anunciados esto también es una formalidad que pide la ley y que yo tengo que observar que son los datos referentes a
las leyes que cubre, digamos, todo lo que es la ley de empleo, la ley de contrato de trabajo, que cubren a trabajador y empleador, porque esto pasa a ser un documento, ¿sí? Es decir, después de haber firmado el recibo, no solo acepta el trabajador lo que ha cobrado, sino por los conceptos por los cuales cobró. Por eso no solamente sirve el comprobante de que yo le pagué, sí le pagué, pero en concepto de qué le pagué. También se pone en el home banking un concepto de, por ejemplo, pago septiembre 2021. Bueno, pero después hay un recibo que tiene todos estos conceptos, vacaciones, horas extra y demás, que a su vez, cada vez que firma el trabajador y el empleador, ambos están aceptando que ese importe es el que corresponde, ¿sí? Esto, como les dije, me da lugar a dos salidas. Esta salida es el asiento de vengamiento que dijimos en este subsistema, ¿sí? En el subsistema de liquidación, y después tenemos en el de pago. Después ustedes sigan la formulita como es, ¿sí? Según la contabilidad, porque esto ya es más parte de la contabilidad, lo que tiene que ser. Así tampoco no lo saturo tanto, pero también le quiero dar lo que refiere a legajos. Nosotros tenemos dentro de la empresa lo que, una vez que el postulante ha sido elegido y se le da el alta, al trabajador hay que armar lo que se denomina legajo de personal, ¿tá? Ahora, en ese legajo, ¿qué elementos van? Vamos a poner acá un poco más grande. ¿Sí? ¿Qué elementos van del legajo? Nosotros, o sea, acá hay un montón de datos, lo que dice el Power, pero vamos así a abrir la mente, digamos, a ordenar la mente. Hay tres grandes momentos por los cuales nosotros hacemos una sumatoria de documentación al legajo de personal. Uno se llama antes de la relación laboral, durante y una vez que finalizó. Antes es todo lo que yo necesito para dar el alta. Currículum vitae, pensemos en el DNI, constancia de CUI que lo puede imprimir la empresa, o la cara, dependiendo de qué tipo de puesto, porque todo tipo de puestos que a veces son algunos de atención comercial y demás, cada uno requiere algo diferente. La entrega de los elementos de trabajo, el antes también es, y de los elementos de seguridad, antes, bien. Y corta todo eso con el alta temprana que va en el legajo también, sí, va en el legajo también, ¿sí? Acá ustedes van a ver documentación de ingreso. Y también nosotros tenemos un elemento que no siempre se hace, o sea, tenemos que hablar de realidad versus ficción, ¿no es cierto? Del examen médico preocupacional, donde yo voy a ver si existe una aptitud psicotécnica para que ingrese ese postulante a la empresa. A veces se obvia, sí, generalmente se obvia para aquellos puestos, digamos, que son más sencillos, rutinarios y demás. Pero se debería obviar y no, porque hace también a la cultura organizacional y a la comunicación dentro de la empresa, ¿sí? Y también podemos armar una ficha de ingreso. Otra cuestión y que nos suelen pedir mucho los abogados, a ver si está acá, eso, acá. Declaración jurada de domicilio. El trabajador, si es de pulso, mano propia, va a completar una declaración jurada de dónde vive, adicionando un croquis, que está acá, este croquis, ¿sí? Donde él me dice dónde vive exactamente con las calles y demás. En el caso que no pudiera identificar, o al revés, yo lo que hago es, me pido la captura del Google Maps y también le hago firmar de puño y letra. Porque es como trabajar más en una claridad respecto a dónde tengo que notificar al trabajador, ¿sí? Porque a veces traen una constancia policial o te traen el DNI no está actualizado. O a veces, y algo que yo critico mucho, los DNI dicen calle 0, número 0. Entonces, ¿dónde la va a notificar? No sé, en la ciudad y no sabes dónde, ¿no? O también que le va a preguntar al vecino y no es una notificación fehaciente. Por ejemplo, que esté de licencia el trabajador, yo le tengo que notificar y resulta que nunca me responde. Y se enfermó y no sabemos ni por qué, ¿no? Entonces, para eso y para evitar cualquier tipo de problemática, hacemos la declaración jurada de domicilio. De puño y letra firma el trabajador y a su vez colocamos que tiene que notificar cada vez que se cambie de domicilio al mínimo 10 días por lo menos con 10 días post que lo hizo, ¿sí? Porque puede que no coincida, dijimos, el domicilio con lo que dice el DNI. Bueno, volvemos, dijimos. Datos antes de la relación laboral, ¿tá? Antes de la relación laboral.
yo tengo que pensar. Recording is on. No tengo internet. ¿Me escuchan? ¿O estoy sola? Dijo. Sí, profe, se escucha. Sí, pensé que se cortó. Bueno, fíjense que antes de la relación laboral, para el que esté ese puesto, es un sillón caliente, ¿no es cierto? Tenemos que armar un legajo, tenemos que pensar en la fecha de ingreso y que tenga la alta temprana, sí o sí, punto. TIPA tiene que ingresar con los elementos de seguridad que le pide el sector en el que va a estar. Así se llame administrativo, tenga que tener un pad. ¿Vieron el pad para las muñecas? Bueno, yo tuve el caso de 2 empresas que tuvieron un tema con el metacatarsiano, no sé qué, no sé bien. Tuvieron que tener como 3 semanas de licencia por el tema del famoso pad. Y porque trabajaba full todo el tiempo haciendo determinadas actividades administrativas que eran por ley, entraba uno, salía otro y bueno. No tenía eso y le pasó esa cuestión y también tuvo que ir por ART. Y ahí entramos en la disputa si la ART me cubre o no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no están los elementos de seguridad que yo también, ¿con quién me comunico a eso? Uno es respecto a la actividad, como la colectiva de trabajo, otra, a la persona de seguridad e higiene, ¿sí? Y a su vez la RT también me va a decir cuáles son los riesgos laborales. Entonces tengo 3 frentes con los que me puedo comunicar y que me pueden hacer de esa información. Bueno, listo, entró la persona divertidísima, está en la empresa, y ahí vienen todas las notificaciones durante la relación laboral. ¿Ah? Durante la relación laboral. Ya me seguí. Está esto. Bueno, sé que están acá dispersos por todos lados, pero durante la relación laboral. Durante la relación laboral, cuando la persona se enferma, ¿sí? Tiene que notificar a la empresa si tiene hasta 72 horas. Fíjense que acá están los artículos de la ley de contrato. Bueno. ¿Sale de vacaciones? ¿Se tiene que notificar antes? Sí. ¿Cuál es una práctica común y muy buena en la empresa? Armar un calendario de vacaciones. Por sector las personas se ponen de acuerdo, en realidad se le da prioridad a la persona más antigua y también se va rotando. Por ejemplo, yo quiero salir en enero este año y el mes que viene vamos a tratar que mi compañero salga en enero y así. Bueno, se dan un calendario de vacaciones. Ahora, cuando van a trabajador, fíjense artículo 154 de la ley de contrato de trabajo, lo tiene que hacer con una cierta antelación y cuando se reincorpora a su puesto de trabajo también tiene que notificar. A mí me pasó lo siguiente. Resulta que había una persona en una empresa que tenía una determinada cantidad de días de vacaciones que no se tomó y que figuraba en el sistema como que se había tomado. Entonces sale de vacaciones, pero no notifica, no figura en el recibo, ¿sí? Y resulta que se rompe el dedo yendo por un tobogán a una pileta. ¿Le cubre el RT o no? Le pregunto. ¿No notificó? ¿Se entiende? ¿No? Hola. Una bolilla. No le cubre, claro. Porque supuestamente la persona estaba trabajando, pero estaba de vacaciones. Imposible comentar cómo fue. Imposible. ¿Sí? ¿Puede que lo dibuje? Sí, puede dibujarlo, pero es imposible. Bueno, todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Tenía, en este caso de la empresa, la realidad, yo asesora, ya sabía la gerente, una gerenta, que tenía que notificar, y lo hizo por 2 días, ¿eh? No, 2 días no va a pasar nada, pasó. ¿Sí? Entonces esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, porque lo mismo, se va a la obra social, o sea, queda entre la obra social y la RT. Una es enfermedades culpables y las otras se denominan accidentes laborales. Así que, cualquier cosita, leer artículo 154 y leer sobre enfermedades culpables. ¿Sí? Durante la relación laboral tenemos los recibos de sueldo, pero ojo, recibo de sueldo vale bajo, no. Dijimos que va como documentación respaldatoria de la contabilidad, va aparte. Si no, imagínense también que tendrían un legajo que sería súper ancho, ¿no es cierto? Asignaciones familiares era antes, pero a veces también se pide la información respecto a cómo está compuesto el grupo familiar.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos algunos conceptos en los convenios colectivos de liquidación que se refieren, por ejemplo, a ayuda a un familiar, se llama. Es decir, hay convenios que cubren, por ejemplo, 10 días en el año para asistir a un familiar cuando está enfermo. Entonces yo tengo que visualizar esas cuestiones y tengo que saber cuál es el grupo familiar. El grupo familiar no es, por ejemplo, el marido, los hijos y encima el tío o la prima, no. Es ese sector, esa familia con la que vive, y a su vez otra condición del cuidado a un familiar es que no exista otro que le pueda asistir. Sí, se dio muchos casos en esto, lo que era el tema COVID. Igual por el tema COVID se dio muchas otras cuestiones, que es el teletrabajo y demás. El control horario, ¿sí? Por ejemplo, si se le va a hacer un llamado de atención, ahora vamos a hablar enseguida de ese tema de legajo, también el control horario que a veces se realiza en las empresas, por ejemplo, por el control horario, nosotros tenemos no solo la planilla horaria, sino los nosotros extraemos la información acerca de la semana, quién llegó tarde, quién no llegó tarde. Generalmente este tema del control horario se aplica en empresas en la ciudad donde existen, las personas conviven en distintos lugares y la cercanía no, es como obvia, digamos. Pero a medida que es más lejana y, por ejemplo, tienen que utilizar un móvil institucional, no existen tanto el tema de los relojes. Obviamente, para que el reloj sea obligatorio, tiene que estar homologado al Ministerio de Trabajo, ¿sí? Libros soles jornales aparte, ¿sí? Y bueno, otra documentación que también puede darse durante la relación laboral es la información sindical, ¿sí? Acá está un ejemplo de la notificación de vacaciones. Tienen que notificar antes de salir y después al volver, ¿sí? Toda esta documentación empiecen a pensar que se adiciona al legajo durante la relación laboral. Ahora, durante la relación laboral pueden existir problemas con el trabajador, ¿sí? Nosotros siempre tenemos que tender al primero hablar las cuestiones, no esté sanciono por cualquier cosa. Y lo primero, en este caso de sanciones, la primera es la llamada de atención. La llamada de atención puede ser verbal en una primera instancia. En caso omiso, que el trabajador no haga caso, hacer sanciones escritas. ¿El llamado de atención escrito tiene efecto en el recibo de haberes? No. Es solamente un llamado de atención. Luego pasa a ser el apercibimiento. En el apercibimiento genera ya también un antecedente, se adiciona al legajo y encima yo anuncio los artículos de la ley por los cuales, digamos, lo estoy sancionando y los por qué. Con testigo en el caso que no quiera firmar. Creo que hay un ejemplo acá y si no está, acá está. ¿Sí? Llamado de atención escrito, bueno. ¿Tiene efecto en el recibo de haberes? No. Después tenemos la suspensión, ¿sí? Ya dijimos apercibimiento. En la suspensión se dan dos situaciones, o sea, depende de la gravedad y depende de la cantidad de veces también que yo realicé un llamado de atención, llamémosle un apercibimiento. Si es una situación que se repite una vez, fue verbal, la segunda fue escrita, apercibimiento, entonces, dada la repetición, pasa a tener una suspensión, el trabajador pierde su presentismo y también pierde el día laboral. ¿Tiene efecto entonces en los haberes? Sí. O si no, ¿sí? Otra suspensión que es directa, sin haber llamado atención, apercibimiento y demás, es porque existe un incidente, por ejemplo, que el trabajador sustrajo algo de la empresa, ¿sí? Entonces, en ese caso tiene que ser bien justificado. Nosotros tenemos que tener cámaras, testigos de la situación, y no es bueno hacerlo porque yo observé, hay empresas, digamos, que son, llamémosle de una forma mal llevadas, otras no tanto. No tiene que ser por querer castigar al trabajador, ni porque se vaya, no. Sí, siempre hay que conservar la buena relación porque siempre hay trabajos en grupos que tienen que estar hechos todo el tiempo. Entonces, siempre en estas cuestiones, que es un tema al margen, pero hay que impartir el trato justo, ¿no es cierto? Bueno, y el otro punto puede llevar también a su vez, como el casito que expliqué, a la desvinculación. Es decir, voy a prescindir de la relación laboral, por ejemplo, vamos con otro caso, que el trabajador tenga un puesto con información sensible y lo esté divulgando afuera de la empresa. Si usted observa en la ley de contrato de trabajo, eso, no me acuerdo la palabra, pero es cuando es deslealtad, se llama deslealtad laboral, ¿tá? Así que todas esas cosas hay que tener cuidado. Por lo general también es buena la práctica de la empresa de hacer firmar un reglamento cuando ingresa, que
que digamos que informe estas cuestiones, por más que ya estén en el de contrato, pero si no están implícitas, ¿sí? El deber de custodia, de guarda, de respeto, que tiene que ejercer el trabajador, así como el empleador también los tiene que ejercer de distintas maneras. Como por ejemplo el cuidado respecto a los elementos de protección laboral que no siempre brinda el empleador, muchas veces los hace pagar al trabajador y es una práctica real que está mal, porque tiene el deber de brindar los elementos de seguridad y también respecto a forma. Bueno, todo esto se da durante la relación laboral. Ahora, bueno, están todas las informaciones, después pueden leerlas. Ahora, hay otro tema, cuando finaliza la relación laboral. Piensen ahora en un fichero, una persona, un licenciado que tiene el fichero con todos los legales, 1, 2, 3, el 5, el 7, y resulta que el 3 renuncia o se jubila. Bueno, voy a sacar ese legajo, voy a hacer todos los papeles referentes a la baja, y hay algo que se denomina certificación, la certificación de servicio, que se le da a la persona para que tenga un comprobante respecto a los años que estuvo y lo que fue cobrando. Eso también tiene que ser firmado por el trabajador, así como la baja. Entonces están esos elementos al finalizar la relación laboral. No tengo que perder de vista que tiene que ser de una manera prolija, ¿sí? ¿Entendieron lo que vimos acá? Sí, profe. Bueno, fíjense en resumidas cuentas, hasta acá no sé si no podemos hacer algo posible, no sé si les voy a explicar, pero ¿qué es lo que vimos hoy? Nosotros vimos referente a todo lo que es recursos humanos. Ahora, recursos humanos, nosotros tenemos cuestiones que lo realiza una persona que es licenciada en administración de empresas o licenciada en recursos humanos, como observan muchas empresas, es preferible, algunos prefieren una licenciada en recursos humanos. El licenciado en administración de empresas tiene mucha más llegada a otras cuestiones de análisis dentro de la empresa, ¿sí? Y también tiene que tener, cualquiera de los dos que se tome, un punto de liderazgo fuerte, porque tiene que influir gente, tiene que ser hasta una persona motivadora respecto a la gente, ¿sí? Tiene que generar un vínculo. Y a veces en la empresa hay distintos sectores, podemos tener un sector de producción, un sector agrario y un sector de administración. Y todo se tiene que llevar bien. Y es esa capacidad que tiene que tener el licenciado, la persona a cargo de recursos humanos, tiene que tener esa pasta que genera en la gente ante un conflicto lo puede resolver, por ejemplo. Bueno, tenemos ese puesto donde la persona trabaja todo lo humano y todo lo relacionado con el vínculo laboral de la persona, desde el ingreso, inducción, capacitación, evaluación de desempeño y desvinculación. Y después tenemos otras cuestiones acá referidas más a la parte contable y referente a pago, que es liquidables, un contador o una persona una determinada experiencia, que también puede ser un administrativo, sí, y también puede ser un procedimiento que esté fuera de la empresa. Si eso está fuera de la empresa, tiene que existir alguien adentro que los controle. Tiene que existir, pues yo empresa no puedo permitir que me cobren una multa porque están mal liquidados, tener una inspección con los sindicatos porque están mal liquidados los haberes. Y la parte de pagos, donde generalmente se tiene un tesorero o un encargado de pagos, ¿sí? Algunas empresas lo llaman tesorería, a otros directamente encargados de pagos. Recuerden también, subsistema financiero y cobro tiene que estar separado de pagos. Esto a nosotros, a ustedes que están estudiando, les sirven por dos cuestiones, hasta por 3 o 4. Ustedes van a ingresar a una empresa, yo tengo que saber, yo no voy a saber todo bien cómo uno utiliza un software a medida, el otro hace determinadas órdenes de pago diferentes, resulta que la actividad no la conozco, está bien, pero yo sé más o menos que fluyan dentro de la empresa. Cobro, pago, está la parte de recursos humanos, allá está la parte de liquidación de sueldo, allá está la parte contable que hace todas las cuestiones referidas a contabilidad interna y balance, ya está la parte de compra. Generalmente la parte de compra está separada. Almacén y compra, dependiendo con qué se trabaja mucho dinero, ¿sí? Entonces esta parte del resto de la administración. ¿Entiendes? ¿Sí? Bueno, ¿alguna preguntita más? ¿Algo que quieran hacer? Decirme.
O si no, también lo otro para la próxima clase, dejo las preguntas que ustedes tengan y analicen un poco esto. ¿Estamos bien, Chi? Sí, profe, se entendió todo. ¿Sí? Cualquier duda me escriben, está mi número ahí en el grupo. No tienen inconveniente, traten de hacer el ejercicio, observen. Yo sé que para una hora explicar algunos conceptos de liquidación de haberes muy rápido, Profe. Entonces practiquen. Está el ejercicio resuelto. Sí, escucho una voz medio baja. Profe, yo entré medio tarde, quería saber nomás qué parte, o sea, qué entraría en la parte teórica del parcial. La profesora Mazola diría todo. No, O sea, la parte de ejercicio, digamos, o sea, que no hicimos. Eso es a lo que me refiero. ejercicios a veces se toma un recibo de haberes y se pide que se lea. Ustedes van a encontrar en el Exa solapa, está en la tercera parte, le dice consigna, ¿sí? O por ejemplo les dice cómo se liquida o sea, qué cuestiones se liquidan en un recibo de haberes. ¿Cuál es la diferencia entre el neto y el bruto? En la teoría les suelen preguntar que explique el subsistema, el procedimiento de sueldos de la parte de vengamiento en sueldos y jornales. Entonces ustedes hablan de la planilla de novedades, de todas las cuestiones que necesito para liquidar, ¿sí? ¿Por qué yo les presenté este Excel? Porque es una forma más cercana de tomar la teoría con la realidad, ¿sí? Acuérdense que la realidad a veces o sea, en la realidad uno tiene que estar mirando comprobantes, por eso le pasé el recibo de sueldo, porque yo les digo, vamos a liquidar, tenemos una línea de tiempo y tenemos los distintos sectores, bueno, pero yo tengo que ver el cómo, ¿sí? ¿Está? Gracias. Hasta luego. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Aquí estoy de vuelta. Buenas, profesor. ¿Cómo andan? Los chicos están preguntando qué parte entraría en la teoría. ¿Y lo que dio usted, profesora? Bueno, Es lo mismo. Fíjense en el libro Sistemas Administrativos, ¿sí? El libro que es blanco, el más grandecito, ahí refiere todo. Ustedes van a ver los distintos conceptos de qué sueldo, qué significa el presentismo, qué significa el aguinaldo, cuáles son las entradas, procesos, salidas, así como yo les mostré en el gráfico, está igual, solo que no está para todo, entrada, proceso y salida, pero les explica qué concepto ves para cada cosa. Sí, ese libro al que se refiere la profesora es el de Gómez Fulao, que está en el aula virtual. Administrativos, estructuras y procesos. Sí, estructura y proceso, como dice la profesora. Si mal no recuerdo, está en el capítulo 15. Pero fíjense, cualquier cosa me escribe. No, de nada, Fiorella. Bueno, tienen los ejercicios y resueltos, así que cualquier cosita avanzan con eso. Y si tienen alguna duda, como hablamos de cómo calcular las horas extras respecto al asiento y demás, pregunten, sin problema. El tema es deglutir ahora el ejercicio, como vimos recién, y ver qué es lo que no entienden de ahí. ¿Sí? Y los de selección vimos, de vengamiento y pago de haberes. ¿Podemos observar otros? Sí. Por ejemplo, el de inducción, un proceso de inducción al personal. ¿Está? Bueno, profesor, ¿algo más que usted quiera decir? Nosotros mandamos un mail y mensajes diciendo que si había alguna duda con respecto a los reconocimientos, que después de clase íbamos a estar acá.
Tengo 2 mails que me mandaron de un alumno y una alumna, de Duarte y de González Prestaico. No sé si están presentes. Es correcto lo que ellos dicen. Son alumnos regulares, los dos, del primer cuatrimestre de 2021. Y bueno, creo que vamos a esperar hasta las 4 si se conecta algo. Vos, Romina, si tenés algo que hacer. Y el resto de los alumnos quedan liberados. Si no hay alguien presente que tenga una duda. ¿Alguien? Profe, ¿Quién habla? Fiorella Angimüller. Fiorella. Sí, ¿qué pasa, Fiorella? Profe, le consulto ahora porque a las 4 tengo otra clase. A mí, mis cuadritos tenía todo rojo, me falta la teoría 1. Queda lo mismo como yo he hablado con usted, que tengo que rendir nomás ahora la teoría. Usted tiene que rendir la teoría. Usted, rojo, ¿dónde tenía? En el de ahora. Aprobó todo en el primer cuatrimestre de 2021. ¿Está ahí la planilla? Profe. Sí, así es. Bueno, profe, esa era mi duda nomás. Gracias.